Bueno, pues sigue el tema de la discusión de la sobrerepresentación de Morena y aliados en la Cámara de Diputados, cuando el planteamiento es cómo es posible que teniendo el 54% de los votos vaya a tener el 75% de las curules. ¿Sí? Ciro Murayama acaba de publicar un análisis de dónde está el truco, dice. Él fue consejero del INE, enemigo favorito de López Obrador. Ciro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Joaquín, muy bien, un gusto estar en tu espacio. Buenas tardes. A ver, ¿es correcto este dato? Con el 54% de los votos, ¿la coalición del régimen quiere el 75% de los diputados? Sí, redondeando, tuvieron el 54.7% de los votos y quieren el 74.6%, una sobrerepresentación de prácticamente el 20%, cuando la Constitución fija un límite de hasta 8%. Para verlo de otra manera, imaginemos que alguien pretendiera reducirle al gobierno, a sus partidos, la votación, la representación, si tuvieron el 54%, al 34%. Lograron la mayoría simple y los reduces al 34%, dirían pues que es un robo al despoblado. Pues el mismo robo es que con 54% quieran el 74%, que con una apenas mayoría simple quieran una supermayoría calificada para modificar ellos unilateralmente la Constitución. Lo que están pretendiendo es alterar un principio básico en democracia, que es que los votos de los ciudadanos valen lo mismo. No puede ser que el 54% de los votos a favor de la coalición del gobierno se inflen hasta ser 3/4 partes de la Cámara, y en cambio se compriman los votos del 45% de los ciudadanos que votaron por otras opciones para acabar siendo 1/4 parte de la Cámara. Los votos deben de valer lo mismo y la Constitución protege el valor de la igualdad del voto con ese límite a la sobrerepresentación del 8%. No es una traducción exacta entre porcentaje de votos y porcentaje de diputados, porque tenemos un sistema de conformación mixto de la Cámara de Diputados con 300 uninominales o de mayoría relativa, que ahí pues se da necesariamente cierta sobrerepresentación, porque el candidato que gana en cada distrito se lleva el 100% de la representación, aunque tenga el 35 o 40% de los votos, pero para eso existen 200 plurinominales para equilibrar y evitar una distorsión en la representación de hasta 8%, que es lo que pues varios estamos reivindicando, que se aplique la Constitución. A ver, Ciro, yo hay algo que no entiendo. Si me dices, como me han dicho Jorge Alcocer, me lo ha dicho el doctor Aguilar Camín, en fin, todas las personas con las que he hablado sobre este tema, que se está violando la Constitución. ¿Cómo es que se puede violar impunemente? Yo te pido que me expliques, que nos expliques cómo están violando o por qué están acusando al régimen de violar la Constitución. En un término que yo de tal modo que yo le entienda, ¿sí? Por favor. Mira, ese límite de 8% de sobrerepresentación se fijó desde 1996. Fue un acuerdo para evitar, un acuerdo constitucional. Fue la reforma del 96. La construcción constitucional, así es, para evitar la construcción de mayorías artificiales. Ya no iba a haber premios a la mayoría para que sin tener el suficiente respaldo ciudadano pudieran cambiar por sí mismos la Constitución. Entonces se pusieron esos límites, fue una cláusula de convivencia democrática basada en el respeto a la igualdad del voto. Ahora, ¿qué es lo que dice la gente? Incluso se mencionó el miércoles pasado en Palacio Nacional en una conferencia matutina que, por cierto, es muy lamentable que sean el presidente y la secretaria de Gobernación quienes pretendan decir cómo se integra la Cámara de Diputados, cuando eso es tarea del INE autónomo y del tribunal que pertenece al Poder Judicial. Esto ocurrió, con esa intromisión del gobierno.
Esto ocurrió desde el mismo lunes 3 de junio, al día siguiente de las Así es. elecciones, cuando la secretaria de Gobernación, como en el viejo priismo, dio a conocer en la mañanera en Palacio Nacional, teniendo a un lado al presidente de la República y detrás del escudo nacional, cómo había quedado repartida las cámaras, pero con detalle de porcentajes, incluidos los plurinominales. Y lo volvieron a hacer el 5 de junio y el pasado 17 de julio también. Entonces, lo que ellos están diciendo es que debe aplicarse una lectura literal de la Constitución, porque dice que la sobrerepresentación limita a los partidos. Y en efecto, en 1996 se puso partidos y no se añadió también coaliciones porque era innecesario, porque partidos y coaliciones se trataban como un solo partido. Es decir, era redundante y la Constitución puso ese límite para proteger la igualdad del voto ciudadano. ¿Qué es lo que están pretendiendo ahora? Que como no dice coaliciones, entonces las coaliciones tienen licencia para violar la Constitución. Es un razonamiento, pues la verdad, un tanto burdo, porque es como si dijeras, bueno, si quien comete el atentado a la igualdad del voto es un partido, está prohibido. Pero si lo hacen entre varios coaligados, está permitido. Oiga, usted no lo pueden robar, pero si lo roban entre varios, pues se aguanta, porque el hurto lo hicieron entre varios. No, a ver, no se puede robar la voluntad popular, no se puede distorsionar la voluntad popular, porque los partidos vayan en bola o vayan coaligados. Es su derecho coaligarse para tener más votos, para tener más posibilidades de ganar, pero no para inflar su representación en un 20%, como se quiere ahora, y comprimirla de las oposiciones. De tal manera que lo que se está discutiendo es si la Constitución debe interpretarse en su sentido original o si con el pretexto de la literalidad permitimos que se atropelle la igualdad del voto ciudadano a extremos como el siguiente, Joaquín. La gente votó el 2 de junio y al Partido Verde Ecologista lo colocó en quinto lugar. Con las cuentas del presidente y de la secretaria de Gobernación, ese quinto lugar sería la segunda bancada de la Cámara después de Morena. Es decir, al quinto lugar le das la medalla de plata. ¿No nos parecería un robo si en las Olimpiadas al que llegó en quinto lugar en el maratón le dan la medalla de plata? Por supuesto que sí. No hay ninguna contienda donde el quinto lugar se vuelva segundo. O incluso al Partido del Trabajo, que fue el último de los partidos en votación, de los 6 que sobreviven, lo quieren volver la cuarta bancada por encima de incluso el PRI y Partido Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano tuvo el doble de votos que el PT y le quieren dar la mitad de los diputados. Eso quiere decir que un voto por el PT vale 4 veces lo que que un ciudadano dio a MC. Pues no tiene ningún sentido, están alterando incluso el orden de los resultados. Yo entiendo todo lo que me dices, Ciro, pero déjame ser lo que he sido siempre, realista. Esto ya está más apalabrado, Ciro, que una pelea organizada por Don King. Pues yo creo que en efecto lo que estamos viendo es una operación desde el poder que vimos desde antes de que iniciara el proceso electoral, el presidente interviniendo ilegalmente. Incluso el Tribunal Electoral acaba de confirmar que el presidente usó recursos públicos con fines electorales, lo cual en nuestra legislación es un delito, pero bueno, nadie lo va a perseguir. La Fiscalía en Delitos Electorales está a su servicio. Y digamos que el último gran atropello a la integridad de las elecciones puede ser esto. Para ello necesitarían de la complicidad, del respaldo de las autoridades electorales, primero del INE y después del Tribunal Electoral. Yo creo que
los consejeros del INE y los magistrados del tribunal tienen una muy delicada labor. Hay que acercarles todos los argumentos jurídicos, los antecedentes, pero Ciro, si esto ya no para que se tome una decisión. Ciro, esto ya no es de argumentos, Ciro Murayama, hombre. Créemelo, no es de argumentos jurídicos. Yo entiendo la necesidad, ¿sí?, de plantearlo así. Pero siendo realistas, esto no es un tema esto no es una discusión jurídica. Esta es una decisión consumada. Mira, esto no se acaba hasta que se acaba. Yo soy también pesimista como tú, pero creo que en mi caso, los ciudadanos que hemos estudiado la materia electoral, que incluso hemos trabajado en ella, debemos de hacer un esfuerzo por explicar, persuadir y llegar, digamos, hasta las últimas instancias para evitar este atropello mayúsculo que se pretende a la voluntad popular, que el 54% de los votos se vuelve el 74%, es un robo en despoblado, Joaquín, es un robo a quienes fueron a votar. En México el voto depositado en las urnas se cuenta bien. Nuestros vecinos que instalan las casillas, el millón de ciudadanos que estuvo ahí al pie del cañón desde temprano hasta la madrugada del día siguiente contando todos los votos, lo hicieron pulcramente, con integridad, con sentidos de responsabilidad ciudadana. Los votos se contaron bien. ¿Qué sería lamentabilísimo? Que esos votos bien contados se alteraran en su traducción en curules en la Cámara de Diputados, que el 54% de los votos y nada más pues es inaceptable. Estoy de acuerdo, pero déjame hacer una aclaración. No soy pesimista, soy realista. Es que me dijiste precisamente por la evidencia del riesgo en el que estamos, lo último que podemos hacer es ser cómplices desde el silencio, Joaquín. Eso sí, eso también ayuda a los abusivos. Entonces, eso estoy de acuerdo. Hay que insistir, hay que decir. Ahora también te reitero, es una discusión que está solo a un nivel, ¿cómo le llaman? Del rojo arriba, ¿no? Sí, porque el 99% de los mexicanos, pues la verdad es que no están enterados ni les interesa mucho el tema de la sobrerepresentación. Y algunos todavía después de tantos años ni le alcanzamos a entender bien, fíjate. Pues yo creo que es muy importante que en los medios de comunicación estas deliberaciones se den, como estamos haciendo en este momento, que no le ayudemos a quienes quieren hurtar el pluralismo, quienes quieren asfixiar un sistema político de equilibrios, de poder contenido, porque si no, pues estamos condenados a la autocracia sin dar la batalla. Estamos viviendo una época no solo en México, en el mundo entero, de resurgimiento de regímenes autoritarios, a diferencia del pasado, de aquellas dictaduras en América Latina que se debían a golpes de Estado externos. Lo que estamos viendo es que las democracias están muriendo por conspiraciones internas, que quienes llegan al poder usando los instrumentos de la democracia dinamitan desde el interior, a veces desde la cabeza de los estados, a las democracias. Lo hemos visto en Hungría, en Turquía, el riesgo con Trump estuvo en Estados Unidos, en América Latina, qué decir de Venezuela, de Nicaragua. Y en México llevamos años pues luchando, remando a contracorriente para evitar que quienes ganen las elecciones no utilicen esos triunfos para asfixiar el pluralismo, para darse una sobremayoría artificial que no tuvieron. Se están queriendo inyectar esteroides anabólicos en sus bancadas de la Cámara de Diputados que la gente no les dio. Ganaron con el 54% de los votos, santo y bueno, pero no abusen queriendo volver ese 54 a un 74, a partir del cual van a poder entonces arrasar con el diseño constitucional y con todo aquello que la sociedad mexicana construyó para evitar el poder abusivo, como es la necesidad de preservar
un poder judicial independiente, que lo quieren acabar, mantener vivos los órganos autónomos, que también se quieren cercenar. Entonces, el primer paso para terminar con la construcción democrática de la sociedad mexicana es esta sobrerepresentación artificial y la construcción de una mayoría calificada que las urnas no le dieron. Bien. Por eso es tan delicada la decisión que van a tomar los consejeros del INE y los magistrados del tribunal. Puede ser la última decisión que tomen antes de que los desaparezcan. Pues yo espero que sean conscientes del momento histórico y de la profunda responsabilidad que tienen. Pues yo soy un escéptico de ellos, pero pues la lucha hay que seguirla dando y te aprecio que me hayas contestado, Ciro. No, al contrario, el agradecido soy yo por la oportunidad de explicar y de conversar, Joaquín. Gracias, Ciro. Ciro Murayama, que estés muy bien.